Entonces vayamos a Efesios. Cinco, 15 al 17, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 20. Si pueden ponerse de pie en reverencia a nuestro Dios. ¿Se acuerdan cómo hablamos la otra vez? Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos convocas nuevamente a una reunión, Señor, de iglesia, Señor. Siempre nuestro deseo, Señor, es venir a adorarte, a cantarte, a exaltarte, Señor, pero también a recibir tu palabra, tu consejo, porque dice tu palabra, Señor, también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que, Señor, aliméntanos en esta hora. Danos, Señor, esa palabra que necesitamos. Estamos dispuestos para comer y beber de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. El tema es un devocional que el Señor me estuvo inquietando mi corazón para hablarles, y le puse un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Sabemos que terminó un año, empieza otro. Y en el mensaje por escrito que les envié hace como más de 8 días, les hablé de que Dios quiere en este año 2023 que vivamos una vida en resurrección. Y debido a que este año 2023 tiene un número 3, ¿verdad? El año pasado era 2022 y ahora es 2023. Y hemos enseñado que los números tienen un significado. Por ejemplo, el 1 habla del único Dios, el 2 testimonio, el 3 es la Trinidad o la resurrección, y el 4 es la criatura, el 5 es la responsabilidad, ¿no?, de la criatura más Dios. Usábamos nuestras manos, ¿se acuerdan ustedes? Esta es la criatura, nosotros, y este es Dios. Juntos podemos sostener algo. Entonces el 6, número de hombre, de hombre, 6. El 7, ¿cuál dijimos que era el 7? Plenitud. 8, nuevo comienzo. Bueno, entonces el 3 dijimos que tiene que ver con la resurrección. Vamos a leer 2 versículos para respaldar lo que estamos hablando. Vamos a leer Mateo 16, 21. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, ¿cuándo? Al tercer día. Eso, entonces ahí tenemos el número 3, tiene que ver con la resurrección. Otro versículo, Juan 2:1.
Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Otra vez dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Otra vez vemos que el número 3 tiene que ver con la resurrección, porque si leemos todo este capítulo 2, vamos a encontrar que la señal no es un milagro ahí, sino que es una señal donde el Señor convirtió el agua en vino. Es decir, Él cambió de la muerte a la vida. Entonces, todo lo que llevaban la vida natural es una vida de muerte. Sin embargo, el del Señor es una vida en resurrección. Amén. Entonces podemos estar vivos nosotros, pero vivir en nuestra humanidad, en nuestro ser natural, y eso es muerte. Es muerte. Entonces Dios nos está invitando en este año a que vivamos una vida en resurrección. Amén. Que equivale a vivir a Cristo. Amén. Entonces, cuando entró el año 2020, las cosas cambiaron para la humanidad. Y no solamente para la humanidad, sino para la iglesia del Señor. Cuando llegó el coronavirus, ¿verdad? A finales del 19 y ya en el 20, ya dejamos nosotros de aquí de reunirnos, ¿se acuerdan? Marzo, por ahí dejamos de reunirnos aquí, 2020, 21, y tardamos en regresar, pero así como la humanidad, en toda la humanidad, porque esto fue algo global, fue todo el mundo. Entonces, el mundo, Dios llamó fuerte la atención a las personas, a la humanidad, diciendo que se arrepientan, que se conviertan de su mal camino. Pero hay algo que pasó, que Dios también trató a la iglesia, porque quitó nuestras reuniones de iglesia. Y era para nosotros, para mostrarnos que lo que estábamos haciendo no era la forma correcta, porque ya estábamos viviendo como religiosos, como personas metiendo a la iglesia, la cultura, la política, todas esas cosas que nos desvían del propósito de Dios. Por eso cuando volvimos decíamos, ¿cuántos realmente experimentamos al Señor? ¿Cuántos realmente experimentamos la visitación del Señor? Porque Él visitó, Él nos visitó. Y por eso no podemos seguir siendo iguales. Por eso esos años del 2020 hasta el 2030 son cruciales en el programa de Dios. Hoy estamos en el 2023 y Dios quiere, mientras que toda la humanidad del mundo están padeciendo, ¿verdad? Algunos ya la crisis de la alza de los precios, ahorita lo que está pasando en el país, la violencia que no para. No solamente en nuestro país, sino que en otros lugares, ¿no? Donde está como un país entero, no pueden tener un gobierno, cuántos presidentes han tenido, y así está pasando en todo el mundo. Pero podemos nosotros otra vez caer en un sueño, en un descuido, y no saber lo que el Señor nos está hablando. Por eso tenemos que ver que estos años son cruciales. No podemos vivir como vivíamos en los 2010, los años 2000, los años 1990, 1980 o hasta 1970, 60 de los que nacieron en esa fecha. Yo nací en el 1980, pero hay hermanos aquí que nacieron más antes que nosotros y ellos pueden decir que los tiempos no son iguales. Hoy lo que podemos ver es de que hace unos 30 años atrás había respeto de los hijos a los padres. Hoy se ha perdido todo eso. Es no solamente a los padres, sino a las personas mayores. Me acuerdo cuando mi papá y mi mamá nos decían, saluden a las personas mayores cuando pasen. En ese pueblito se tenía que decir tío, tía, abuelito, primo, sobrino, algo lo que tenías que decir, tenías que hacerlo. Y hoy ya no. Hoy ya se está perdiendo eso y no hay respeto, ¿no? Entonces, este año 2023 es el año del testimonio porque tiene números 2 y el 3. Es una vida en resurrección. Entonces, hay un testimonio que Dios quiere que nada te impida, que nada te estorbe,
para que des testimonio de una vida en resurrección. Podemos hablar en numerología 2023. El testimonio es que Dios quiere que nada te impida, que nada te estorbe, para que des testimonio de una vida en resurrección. Eso es lo que indica el 2023. Y es lo que quise hablar con ustedes cuando les mandé el escrito. Vamos a ir a Oseas, capítulo 6, versículo 2. Esa fue una profecía que se le dio al profeta. Y vamos a ir a Oseas, capítulo 6, versículo 2. Dice, 6:2. Capítulo 6, versículo 2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nosotros tenemos que entender qué quiere decir el Señor con este versículo. Porque habla otra vez del tercer día, habla de 2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Recuerdan que hemos dicho que la palabra de Dios es como un rompecabezas y tenemos que aprender a unirlas. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ya tenemos 2 versículos, ¿sí? Segunda de Pedro 3:8. Si unimos lo que Dios le dijo al profeta Oseas y ahora unimos este versículo que habla el apóstol San Pedro, porque es una palabra profética que se le dio hace años atrás al profeta Oseas. Si Pedro dice que 1000 años es como un día y un día como 1000 años, ¿en qué día estamos nosotros entonces? ¿Qué día estamos nosotros? Hablando del conteo que se está llevando de los años. Sí, pero ¿qué día? ¿Sí alcanzan a ver? Ya estamos en el tercer día, ¿sí? Sí, porque un día, 1000 años. Entonces estamos en el 2023. Ya pasaron 2 días, nos dio vida. Ahora estamos en el tercer día. ¿Sí o no? ¿Y Él qué quiere entonces? De acuerdo a Oseas 6:2, dice, nos resucitará y viviremos delante de Él. Por eso es muy importante los detalles que Dios nos está hablando. Nos está hablando de muchas maneras. Está poniendo y está diciendo, quiero que vean. Nos está poniendo ahí diciendo, vean esto lo que le estoy poniendo, lo que le estoy diciendo. Amén. Estamos en el tiempo de ver, de que conozcamos, o de que nuestra generación conocerá a personas viviendo en resurrección, antes de la resurrección. Porque habrá una resurrección de entre los muertos. Pero es un evento que viene. Pero hoy día va a haber gente que va a vivir en resurrección. La pregunta es, ¿seremos uno de esos? ¿O seguiremos viviendo en la vieja creación? ¿Seguiremos viviendo como siempre, como los demás? Lo que Dios está invitando en este tiempo es que vivamos esa vida en resurrección. Como decía nuestro hermano Juanito al inicio, que la resurrección no solamente es un evento a futuro, la resurrección es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan que también decía yo en el escrito que aún sus amigos íntimos de Él en ese tiempo no comprendían su hablar? Él le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Él no dijo, yo seré la resurrección o va a haber una resurrección. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella dijo, sí, yo sé que va a haber una resurrección en el futuro. Así dijo ella. No podía concebir que el que estaba hablando con ella es la resurrección. Es una persona viviente que andaba entre ellos. Porque Él vivía una vida nueva. Él vivió haciendo la voluntad de su Padre todo el tiempo. Él no se salió del programa. Entonces lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, es de que vivamos en esa vida en resurrección. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Cristo.
Y si tenemos a Cristo, tenemos el poder de la resurrección en nosotros. Tenemos que confiar en el Señor, lo que Él está haciendo dentro de cada cristiano. Nosotros somos incrédulos así como Marta y María. Y muchos otros como Lázaro ni creemos. Cuando nosotros veníamos de regreso, empezamos a tener problemas con el carro. Y antes de eso mi esposa había pedido oración por la iglesia, a la iglesia que veníamos. Me paré un momento y Dios me recordó, entonces, ¿en quién crees tú? ¿En quién crees tú? No fue mi sabiduría de hacer algo ahí, sino que confié en el Señor. Porque hay un poder de la resurrección, ni renegamos. Porque si no, todo lo que la gente reniega cuando no. Pero nosotros venimos, gracias a Dios, y llegamos a casa, pero confiando en el Señor en el trayecto. Tenemos que creer en lo que nosotros tenemos. Para las personas que no creen en Dios o que dudan, dicen es imposible vivir. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, porque Él te dio el poder de la resurrección. Tenemos. Para que esto se realice en nosotros los creyentes de vivir esa vida en resurrección que Dios está pidiendo, es necesario poner atención a todos los detalles que Él pone en su palabra. Por eso en este devocional quiero hablarles de este tema, como puse como un título, un nuevo comienzo. Dios me dijo, háblales de este nuevo comienzo, pero experiméntalo tú. En la Biblia tenemos al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios les pidió que ellos guardaran los días, los meses y los años. A ellos les pidió. Vamos a leer algunos versículos. Gálatas 4:10. Gálatas 4:10 nos va a decir cómo hacían los judaizantes, los judíos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice Gálatas 4:10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Así les dio, o sea, para el pueblo de Israel, todos esos, los días, los meses, los años, los tiempos, eran muy importantes. Y aún en la actualidad, los agricultores, para ellos es muy importante los días, los meses y los años, las estaciones. No se puede sembrar a la hora que uno quiere. Hay un tiempo, ¿verdad?, que se tiene que sembrar. Hay un tiempo que se tiene que cosechar. Pero en Colosenses 2:16 al 17, Pablo dice que todos esos meses, los tiempos, todas esas cosas que se guardaba allá, apuntaban a algo. Dice Colosenses 2:16 al 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces apuntaba a algo. Entonces para el pueblo de Israel, ellos tenían que guardar los días, los meses y los años. Esto apuntaba, era una sombra de lo que había de venir. Pero a nosotros, la iglesia de este tiempo nos dice, miren lo que dice en Efesios 5:15 al 17 que empezamos, que aún también aprovechemos el tiempo. Por eso tenemos un calendario donde vienen los meses, los días, el año. Además tenemos un reloj donde nos marca las horas, los minutos, los segundos. Y miren lo que dice Efesios 5:15 al 17. Mirad pues, porque estamos viviendo en un tiempo, les dije al inicio que estamos viviendo en un tiempo crucial para el propósito de Dios. 2020, 2030 va a haber cambios así, hermano. Ya lo estamos viviendo y Dios quiere, vean, dice, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice el necio? No hay Dios, dice en su corazón. Dios no se da cuenta, dice el necio. No como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Por eso este año tiene ¿cuántos días? 365.
¿Sí o no? Tenemos que aprovechar cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué dice que los días son malos? Porque este mundo, este sistema, tiene cosas que ocupan el tiempo que le corresponde a Dios. Nosotros aquí en esta iglesia local, todos los domingos estamos aquí a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y se dan cuenta que muchos hermanos, ya empezó el año 2023 y muchos no vinieron hoy. ¿Por qué? Porque ocuparon el tiempo que le corresponde a Dios para otras cosas. Por eso está diciendo, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Si no tenemos cuidado, otras cosas van a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. No sean tontos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuestro tema es un nuevo comienzo. Hoy Dios nos da la oportunidad, tenemos que aprovecharlo. Un nuevo comienzo. Les dije que el número 8 significa nuevo comienzo. Quiero introducirme usando una expresión o hablando de una expresión que se usa en México y quizá en algunos otros países. Respecto al número 8. Muchos dicen, nos vemos dentro de 8 días. ¿Sí? Hace 8 días. Dentro de 8 días. De aquí en 8 días. ¿Usted ha usado esa expresión? Yo la he usado. ¿Sí o no? Nos vemos dentro de 8 días. ¿Cuándo nos vemos? Dentro de 8 días, el otro domingo, ¿sí o no? Sabemos que las semanas no tienen 8 días, tienen 7, pero se usa esa expresión. ¿Sí o no? No dicen nos vemos en 7 días, sino que dicen nos vemos en 8 días. Y luego cuando dicen nos vemos en 15 días, y no son 15 días, sino son 14, ¿no? Pero siempre se usa eso, pero tiene una lógica. Tiene una lógica. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Por eso todo lo que está pasando, no crean ustedes que alguien inventó o alguien lo creó. Dios soberanamente arregla todas las cosas. Vamos a ir a Juan 20, 19. Juan 20, 19 dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el primer día, el día de la resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Fíjense lo que pasó. ¿Qué día estaban reunidos ellos? El primer día de la semana. ¿Qué día será el primer día de la semana? El domingo, ¿sí o no? Estaban ahí. Versículo 26. Vamos a ver si la Biblia habla de 8. Versículo 26, ahí mismo. ¿Qué dice? 8 días después. Entonces está bien dicho decir dentro de 8 días, hace 8 días. La Biblia dice, lo usa. Porque hay un propósito por el cual el 8. ¿Qué significa el 8? Nuevo comienzo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Fíjense pues, quiero detenerme un poquito aquí. Ahorita vamos a llegar que el dejar de reunirnos es un pecado, el dejar de reunirnos es un pecado voluntario. Tenemos que ser flexibles. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, se entiende que no puede reunirse con nosotros porque aunque quisiera no puede por su enfermedad. Bueno, alguien tuvo que salir a trabajar, está bien, se le entiende. Alguien más tuvo que salir a visitar a un familiar, también se entiende, no hay problema. ¿Sí o no? Pero ya que a una persona deje de reunirse porque decidió no venirse, por ejemplo, a mí me han dicho, hermano, no vine hace 8 días porque la verdad tenía flojera. Quiero decirle que eso es pecado.
Sí, cuando usted dice, no tenía flojera, no quise venir. Eso ya está, es un pecado voluntario. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero ya les dije, tenemos que ser flexibles. Por enfermedad, por trabajo, porque salió a trabajar, todo, se entiende. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando Jesús, en el primer día de la semana, estaban todos los discípulos reunidos, pero hubo uno que no estaba. ¿Quién era ese? Tomás. Y le dijeron, el Señor apareció, Él vino. ¿Qué dijo? Si no viere su costado, si no viere sus manos, no creo que. ¿Sí? Y Dios es tan misericordioso, hermano, que al siguiente ya se puso las pilas Tomás y ahora sí se reunió. Y Dios le dice, otra vez se aparece el Señor. Y Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Te das cuenta que pierdes la bendición? ¿Qué perdió Tomás? La frescura de la resurrección. ¿Sí? Por eso no menospreciemos las reuniones de la iglesia, porque es un nuevo comienzo. Dios quiere tratar, por eso dice que todos los días nuevas son sus misericordias. Los discípulos después de la resurrección, ellos tomaron como costumbre reunirse cada primer día de la semana. Y lo dice 1 Corintios 16:2, dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Está hablando de que ellos tenían esa costumbre de reunirse cada primer día de la semana. Para ellos era importante. Aunque en Hechos también dice que se reunían todos los días. Se reunían en 2 lugares en Hechos. Se reunían en el templo y en las casas. Por eso es importante entender lo que el Señor está hablando. Por eso el otro día les dije, hermanos, cada quien en su casa. Vamos a reunirnos, vamos a estudiar, vamos a orar, ¿sí o no? ¿Sí? Que cada familia en su casa se vuelva una célula y estudiemos, oremos juntos. ¿Sí? Que tú tomes a tus hijos, tomes a los que viven en tu casa y ahí vamos ejercitando, amén. Pero volvamos, que los primeros creyentes se reunían de acuerdo a lo que estamos hablando, cada primer día de la semana. Se reunían ellos. Y también, como nosotros aquí nos reunimos otros días, martes y miércoles, también los sábados, que hacemos actividades de los varones jóvenes y las damas. O sea, todas esas reuniones son importantes. Amén, son importantes. Ahora, ¿qué significa el número 8 en la Biblia? Dijimos, nuevo comienzo. Porque en 1 Pedro 3:20, para que ustedes vean, ahí está el número 8 también ahí. 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Por eso es la base para decir que el 8 es nuevo comienzo. Porque Él trajo el diluvio a ese mundo de aquel entonces, destruyó todo lo que había y con 8 personas comenzó algo nuevo. Entonces recuerden, pues cada vez que nos reunimos en la iglesia como iglesia, cada primer día de la semana, cada reunión que tenemos es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Por eso la mayoría de los cristianos en todo el mundo han optado por celebrar sus reuniones cada primer día de la semana, que es el domingo, el primer día de la semana, el día de la resurrección, y cada 8 días. ¿Sí? En este año 2023 vamos a estar celebrando nuestras reuniones los domingos y también los martes y los miércoles. Vamos a estar celebrando nuestras reuniones y esas reuniones son importantes. Y recuerde que esas reuniones son cada 8 días. ¿Sí o no? Cada 8 días estamos. ¿Por qué cada 8 días? Nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Quiero enfocarme particularmente en el domingo. Como de aquí dice la Biblia que es el primer día de la semana, que es el día del Señor, que es el día de la resurrección. Y también es el día 8. Es el primero, pero también es el 8. ¿Sí o no? ¿Cuándo nos vamos a ver? En 8 días. En 8 días. No tengan miedo de decirlo, la Biblia lo dice.
8 días después. ¿Sí o no? Entonces, ya usamos el versículo de Juan 20:26, ¿no? 8 días después. La Biblia lo dice. ¿Qué queremos decir con esto? Que al reunirnos cada primer día de la semana o cada 8 días, ya sea domingo, ya sea martes, miércoles, debe ser un recordatorio para nosotros de que es un nuevo comienzo, para que vivamos en resurrección. El año 2023 tiene 53 domingos. 53 domingos. Ya solo nos quedan ¿cuántos? 51, porque ya pasaron 2. Bueno, otra vez estamos en el 50. Bueno, ya pasó el primero o estamos en el 8. Y qué casualidad que cae en el 8 porque Dios nos quiere decir algo. Entonces, ¿nos quedan cuántos? 51. Y Dios quiere que usted vea que es cada domingo, cada reunión que nos reunamos, no solamente el domingo, sino cada martes, cada miércoles, nuevo comienzo. Nuevo comienzo para vivir en resurrección. Que cada reunión de la iglesia nos acordemos. Mire, cuando usted va a venir a la reunión, ¿en qué tiene que venir? En resurrección. En resurrección. Es un nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Que eso se quede en nuestra mente. ¿A dónde vas? A un nuevo comienzo. A un nuevo comienzo. Porque Dios, todos los días, sus misericordias son nuevas. Amén. Que cada primer día de la semana debe ser un nuevo comienzo para vivir en resurrección. Pero hay algo que nos impide a nosotros. Porque yo sé que ustedes dicen, vamos viviendo en resurrección, pero ustedes van a tener estorbos, vamos a tener cosas que nos impidan vivir en resurrección. Voy a usar otra ilustración. En un año, en nuestras casas, nosotros acumulamos muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Cuándo nos damos cuenta que acumulamos muchas cosas en nuestras casas? Cuando usted se va a mover de casa o cuando ya no tiene espacio. O cuando ya no tiene espacio en su ropero, ¿sí o no? Y regularmente acumulamos cosas que no nos vamos a usar. Solamente están ocupando espacio y estorbando. A muchos nos pesa deshacernos de cosas que hemos acumulado en nuestras casas. Pero cuando te vas a mover, ahí te das cuenta que tienes cosas que nada más están estorbando ahí. Pero lo más sano es despojarnos de cosas, ¿sí o no? Lo que ya no te sirva, regálaselo a alguien más. O usted es uno como yo. Tenemos la esperanza de bajarnos de peso y a lo mejor esa camisa, esa que no nos quedaba, nos va a quedar. Es lo que aprendí, Dios me habló y ahorita llegando a la casa, bueno, mañana, porque ahorita vamos a ir a Chimalpa, pero voy a sacar todas las cosas que ya no voy a usar y voy a donar a alguien que sí lo puede usarlos. Sí. Porque entonces si usted se deshace de algunas cosas que tiene en casa, eso le va a permitir moverse en libertad. Estábamos en Oaxaca y le decía a mi esposa, llegando a Tultitlán, vamos a ver de una casa para comprarla. Y ella me dijo, sé libre. Sé libre. Y dije, ¿por qué no? Es que si voy a comprar casa, voy a tener que, es una preocupación más, ¿o no? Sí, con mi renta, ¿no? Pero si no pago mi renta, pues también, ¿no? Pero más compromiso en una casa, ¿no? Porque tienes que estar ahí, ¿sí o no? Dándole mantenimiento y todo eso. Y me dijo, sé libre, entonces le entendí, entonces es mejor que el Señor decida. ¿Sí? Decida. Entonces, ahora, en la parte espiritual, ¿qué cosas acumulamos nosotros en un año? Dice Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice el escritor de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque hay una carrera cristiana, y eso equivale a vivir una vida en resurrección. Pero dice que llevamos peso. Aquí dice que llevamos peso. Son cosas que acumulamos en un año. Ese peso son las cargas. Hay cargas que llevamos nosotros que no nos corresponden a nosotros. Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pero nosotros no vivimos en paz. Vivimos afanados, preocupados, pregúnteme usted a mí. Y cuando vas al doctor, ¿qué te dice? ¿Usted se preocupa mucho? Sí, por eso la presión alta que trae usted, la hipertensión, ¿sí o no? Entonces, tenemos cosas que nos estorban en nuestra vida espiritual. También dice que despojémonos de pecado, el pecado que nos asedia. Este pecado se refiere principalmente a todo lo que nos enreda, a lo que nos impide vivir en resurrección. Bajo el contexto de Hebreos 12, el pecado también aquí es el que menciona el 10, 25 y 26 de Hebreos. Y el pecado ahí es dejar de congregarnos. Tomar por costumbre dejar de congregarnos. Hermano, a veces uno piensa, este domingo no voy, pero para la próxima me repongo. Quiero que sepa usted que eso se vuelve una costumbre y es pecado. Amén. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo, es pecado. Ya te dije, si estás enfermo, si por trabajo vas a salir de viaje, aún si vas a ir de vacaciones, no hay problema. Porque todos Dios nos da todo eso para disfrutar, pero ya que nosotros voluntariamente decidamos ya no reunirnos, o decir un día, un domingo sí, otro domingo no, eso, hermano, es pecado, ¿sí? Y eso es lo que nos estorba correr la carrera cristiana. ¿Qué le pasó a Tomás? Él no vio al Señor en el primer día de la semana. Perdió esa experiencia. Los demás emocionados, disfrutando la resurrección de Cristo. Pero hermano, Tomás, él no experimentó. Me acuerdo del hermano de un pastor que él decía, hoy ya no se puede porque sale en Facebook, en YouTube, en Spotify y todo eso. Pero él le decía, hermano, ni compartan la palabra que predicamos al que no vino porque le va a hacer daño, decía. Porque se perdió y él se lo perdió por eso porque no vino, así decía él. Pero hoy no, Dios nos ha dado la oportunidad de todo lo que hablamos, queda grabado ahí. Pero veamos, hermano, que lo que Dios quiere es que no dejemos de congregarnos. Porque Él nos quiere hacer algo cada reunión. Por eso no podemos, hermano, menospreciar las reuniones de la iglesia. No es mi capricho, no es porque yo quiero, sino que es el que Dios, el que está convocando a cada uno de nosotros a las reuniones. Amén. Que los 51 domingos que queden, que nos restan de este año 2023, no dejemos de congregarnos. ¿Sí? Que no se haga una costumbre el dejar de congregarnos. Por eso dice, despojémonos de todo peso, de toda carga, de todo estorbo. Porque eso nos impide, hermano, correr, avanzar, vivir la vida que Dios dice. Ahora, volviendo a lo que acumulamos nosotros. Hace tiempo hablé de que nosotros somos buenos para hacer inventario. Anotamos todo lo que pasa un año, no solamente del año, sino de años atrás. Y ahí tenemos en el inventario nuestro, acumulamos cosas y no queremos soltar esas cosas. Nosotros no nos parecemos en nada a Dios en eso. Porque Dios dice que cuando nosotros pecamos, y si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que Él nos perdona y nos limpia. En otras palabras, para Dios, borrón y cuenta nueva. Él ya no se acuerda. En cambio, nosotros hacemos inventario.
Nosotros acumulamos cosas que nos estorban. Esas cosas te estorban, te impiden. Son carga, es peso que estás llevando. Son cosas que te enredan, que te impiden para que no vivas una vida en resurrección. Pero Dios dice, creamos a lo que Dios dice. En nosotros está si queremos seguir acumulando cosas. Eso no te va a permitir caminar. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, miren lo que hace Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si, hermano, crees que estás en Cristo, reconócelo, confiésalo, decláralo que estás en Cristo y eres nueva creación. Puedes caminar en nueva creación. Y dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es lo que Dios tiene. Pero nosotros no nos parecemos a Dios. Guardamos cosas. Llevamos cosas, llevamos cargas, llevamos, hermano, cosas que nos impiden a nosotros caminar la vida cristiana. Primera de Juan 1:9 dice, miren lo que él también dice Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay razón para la cual, hermano, llevar los pecados todavía, las cargas, las cosas que nos estorban, que nos impiden. Es más, el Señor también en Miqueas 7:19, Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Estamos hablando de un Dios que es misericordioso. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, lo cual indica que Él ya no se acuerda. Pero nosotros tenemos ese problema de que nos acordamos de cosas que nos estorban. De lo que te hicieron tus hijos, de lo que te hicieron tus papás, de lo que hicieron tus hermanos, lo que te hizo el pastor, lo que hicieron los hermanos de la iglesia. Hermano, la Biblia dice que en la iglesia va a haber disensiones, que las divisiones, que los problemas son necesarios para que se manifiesten los que son aprobados. Dios jamás dijo que entre nosotros no iba a haber problemas. Entre nosotros va a haber problemas, pero tenemos que tomar a Cristo, esa vida en resurrección, para poder despedir esas ofensas, para poder perdonar y decir borrón y cuenta nueva. Por eso dije nuevo comienzo. Cuando alguien me dice algo, nuevo comienzo. Ayer estábamos ahí enseñando, hermano, perdóneme, no quiero acumular cosas. Dios me habló, no lleves cosas porque eso te estorba. No acumules. ¿Habrá algo que no podamos perdonar nosotros? Si usted dice, no, es que lo que me hicieron no tiene perdón de Dios. Lo que me hicieron me lo va a pagar de una u otra manera. Dios dice, ¿no debiste tú haber perdonado como yo te perdoné a ti? Dios nos perdonó lo que nosotros no podíamos pagar. Y lo que hacen nuestros hermanos, lo que te hace el pastor. Miren, yo aprendí un día con mi pastor. No fue gran cosa lo que él hizo. A ver si está viendo, a ver si va a escuchar. Un día íbamos ahí en el carro, él iba manejando y dio una vuelta en U donde no tenía que hacerlo. Pero yo rápido ahí señalándolo. Le dije, pastor, ¿no le remordió algo ahí? ¿No se sintió mal ahí? ¿No sintió la muerte ahí? Y él me dijo, Lalo, una cosa te he fallado, ¿no? Y todo lo que las bendiciones que he hecho, ¿dónde quedaron? Por una cosa, ¿cómo se dice? Lo excomulgué, lo expulsé del grupo de la colonia. Y ya de veras me puse a hacer cuentas. Él me ha alimentado todos los días. Él me ha predicado la palabra. Él ha sido como un papá para mí. Y nomás por una cosa, se echó a perder todo. Fíjense lo que somos nosotros. A veces somos mal agradecidos.
Yo me senté ahí, Dios me trató, eres un mal agradecido. Mi pastor no me dijo nada, solamente me dijo eso. Le dio tristeza a mi reacción. En vez de orar por él y decirle que no, pues no estuvo bien lo que hizo, ¿no? Pero no estaba en mí en el criticarlo, en condenarlo. Porque mientras yo señalaba con dedo, estos tres me señalaban a mí. Y este dedo decía, Dios es testigo. ¿Sí? Por eso, hermano, si vas a buscar fallas en mí, la vas a encontrar. Si vas a ver en mi carne, vas a encontrar muchos. ¿Pero por qué no me ves en el nuevo hombre? Pablo dijo, si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Porque Pablo no se quedó con el Cristo que caminó en la carne, él se quedó con el Cristo resucitado, crucificado y resucitado. Amén. Ese debe ser nuestro mover como cristianos. Tengamos misericordia. ¿Quién no falla? ¿Quién no cae? Cuando alguien me dice, hermano, estoy pasando, no te preocupes, somos compañeros. Vamos adelante. Les he dicho a muchos de ustedes, ¿sí o no? Hermano, vamos adelante, hermano. Caminemos juntos. Yo también estoy luchando, estoy, hermano, ahí de repente quiero flaquear, quiero aventar la toalla, pero hay alguien en mí que dice adelante, que me echa ánimos. Y también hay hermanos que me animan. Ustedes me animan a mí con estar aquí. Amén. Pero el Señor dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Para Dios es borrón y cuenta nueva. Dios quiere que nosotros tomemos, que ese atributo también lo expresemos en nuestras virtudes humanas. Porque muchos vivimos por lo que pasó, por lo que nos hicieron. Hermano, Dios dice, perdónalo, yo te perdoné a ti. Pero ¿sabes qué? Una palabra de advertencia es de que muchos en este año van a seguir acumulando cosas o vivir con cosas que han acumulado. Por ejemplo, alguna ofensa, alguna culpa, algún pecado no confesado, quejas, murmuraciones. El pueblo se quedó prostrado en el desierto por quejarse, por murmurar, por desear cosas de Egipto. Hermano, que en ese año nosotros saquemos esas cosas. Así como tu casa un día dices, no, vamos a limpiar la casa. Mi esposa tiene eso. Veo un mueble aquí, después de unos días lo veo acá y empieza a sacar cosas. ¿Sí? Pero hay quienes tienen cosas amontonadas ahí. Sácalos, ya no lo vas a usar. Regálaselo a alguien que sí le puede ser útil para que tengas libertad de moverte. ¿Sí? Lo mismo en tu vida espiritual. En la noche, cuando está todo en silencio, ve con el Señor, dile, Señor, mete tu mano. Muéstrame qué es lo que tengo acumulado ahí. Tráelo a memoria para que yo los confiese delante de ti y vivamos libres. Vivamos, hermano, una vida en resurrección. El Señor Jesús, Él vivió una vida en resurrección. El apóstol Pablo vivió una vida en resurrección. Ellos todas las cosas dejaban atrás. Ofensas, culpas, pecados, ellos todo atrás. Muchos, hermanos, no hemos creído que tenemos la capacidad de perdonar. ¿Quién es el que perdona en ti? El Señor Jesús. Ahí tienes el poder de la resurrección. No argumentes, no razones cuando algo te pasa, porque a mí me pasa eso. Me dicen algo y me hacen algo y ahí estoy, no tenía razón de decirlo, no tenía derecho de hacerlo y ahí estoy, hermano, y ¿por qué no le dije esto? Y que lo encuentre y le voy a decir sus verdades. Hermano, te estás haciendo daño a ti. ¿Por qué no vivamos mejor despejando todo eso? Borrón y cuenta nueva, nuevo comienzo. Amén. Por eso Hebreos dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. La Biblia dice, despojémonos de todo lo que nos estorba, de todo lo que nos enreda, de todo lo que nos impida
o nos impide correr con paciencia, esto es con paciencia. ¿Sí? No te desesperes, con paciencia, dice Hebreos 12:1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Recordemos las palabras del Señor Jesús y de Pablo. El Señor Jesús dijo en Lucas 9:62. Lucas 9:62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos una carrera por delante, ¿sí o no? Tenemos una salvación, una vida en resurrección por delante. Lo que pasó, lo pasado, pasado, dijo el hermano. ¿Qué tienes que hacer? Adelante, puesto en los ojos en el autor y consumador de tu salvación, en Cristo Jesús. Vamos viéndola, Él es la meta, Él es nuestro blanco. Amén. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Se acuerdan de ustedes de la mujer de Lot? Ella volteó atrás. Cada vez que tú te acuerdas atrás, vienen los pecados, las ofensas que te hicieron o algo que no te gustó, tienes que decir, eso quedó atrás. Porque tú y yo, usted y yo tenemos la capacidad de perdonar y de reconciliarnos, ¿sí o no? Porque tenemos el poder de la resurrección. Filipenses 3:13 al 14, Pablo también nos da una palabra. Y dice, Filipenses 3:13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, porque hay una carrera por delante. Él fue humilde, porque creemos que él ya lo había logrado, porque él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero él dice, hermanos, para que no se desanimen, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice lo que debemos de hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, borrón y cuenta nueva. Si volteas atrás, tomas en cuenta, otra vez, revisas el inventario, ¿qué va a pasar? Eso te va a estorbar, va a ser una carga, un peso, te va a impedir correr con paciencia la carrera. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿y qué? Extendiéndome a lo que está adelante. Fíjense, hermano, cuando hay problemas en una iglesia local, entre los hermanos, y lo primero que pasa en tu mente es, ya no voy en esa iglesia. Mejor busco otra iglesia. ¿Tú crees que la iglesia que vas a encontrar no tiene problemas? En el aspecto local dice que las iglesias tienen problemas. Todas las iglesias locales tienen problemas. Cuando tenemos reuniones con los pastores de aquí de Tultitlán, de Coacalco, de Tultepec, de Cuautitlán, nos juntamos y ahí hablamos, hay un momento ahí lo que callamos los pastores y cada quien habla lo que está pasando. Y hay problemas, ahí me doy cuenta que en todas las iglesias locales hay problemas. ¿Sí? Y extendiéndome lo que está adelante, dice, porque hay una meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque hay un premio. Amén. Entonces, gracias a Dios que estamos entendiendo que estamos en un nuevo comienzo. Nos vemos, ¿cuándo? Dentro de 8 días. ¿Sí? ¿Por qué el 8? Nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Pero tiene que ser todos los días. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. En este nuevo comienzo lo que Dios quiere es que muramos al pecado. Para que puedas vivir en resurrección tienes que morirte al pecado, morirnos al pecado. ¿Cómo es eso? Romanos 6, 1 al 4. Mire lo que dice Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea que los romanos, ellos habían entendido que si hacíamos más males, más bienes venían sobre nosotros. Y por eso ellos estaban, pues hay que pecar. Al fin que Dios, cuando les digo que Dios dice borrón y cuenta nueva, entonces alguien puede decir, entonces voy a pecar
voy a dar rienda suelta a mi carne, al fin y al cabo que Dios perdona. No, dice Pablo ahora, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para la gracia abunde? En ninguna manera. Ahora, si pecamos, porque los cristianos ya no es un hábito en nosotros, sino que es ocasional. Podemos pecar ocasionalmente, pero ahí Dios no quiere que te quedes ahí, sino que creas que Él dice, borrón y cuenta nueva, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero mira lo que dice Pablo aquí. En ninguna manera podemos perseverar en el pecado. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense para qué fue nuestro bautismo. Es para identificarnos con la muerte, con la sepultura de Cristo. Que cada vez que el pecado se despierte, porque Él está ahí, el pecado va a estar siempre en ti, en tu carne. Cada vez que se levante, tienes que considerarte muerto. Para que el pecado no tome ventaja. Porque si nosotros decimos, no, yo no lo voy a hacer, al contrario, le estamos dando poder al pecado. ¿Sí? Porque el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque hay un propósito del considerarnos muertos al pecado, es para vivir en resurrección. ¿Sí? Considerar no es una técnica de decir estoy muerto, no, es creer, hacer real eso, lo que dicen los versículos del 1 al 4. Creer que si fuiste bautizado, fue tu sepultura, fue tu muerte, pero así como te sacaron del agua, es tu resurrección. Es un símbolo de la forma que nosotros nos identificamos con Cristo, porque cuando Él murió, nosotros íbamos ahí. Y cuando Él resucitó, también nosotros salimos con Él para vivir en vida nueva. Tenemos que creer eso, hermanos, porque no hay otra manera. Amén. Otra cosa que tenemos que morirnos para que vivamos en resurrección, al yo. ¿Quién es el yo? El yo es el alma, tus opiniones, tus gustos, tu parecer. Y es lo que choca en la vida de la iglesia. Porque cada quien tiene su gusto, cada quien tiene su opinión, cada quien, hermano, tiene su parecer, y en eso hay choque. Pero dice Pablo que tenemos que morirnos a ese yo, porque ese yo no te va a permitir vivir en resurrección. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Cuando se levante el yo, las opiniones, tus conceptos, tus pensamientos naturales, hermano, mire lo que tienes que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ¿qué? Yo, ese yo que no ha sido transformado está dañándote a ti y a la vida de la iglesia. Amén. Más vive ¿qué? Cristo en mí. Si no nos morimos a nuestro yo, entonces Cristo no va a tomar lugar. Amén. Tenemos que aún también, estoy con Cristo juntamente crucificado. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra cosa por la cual tenemos que morirnos para vivir en resurrección, tenemos que morirnos al mundo. ¿Cuál mundo? Al sistema. Todo el sistema. En este mundo está la religión, la cultura, la política, la fama, la moda, todas esas cosas. Esas cosas no te van a permitir. Quiero leerles Juan 12:20 al 24. Y miren ustedes que Jesús murió a ese mundo. Dice Juan 12:20 al 24. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. O sea que como Jesús, su fama se aumentó, tenía multitudes y tenía aprecio por parte de los judíos, y los griegos también vieron como era una persona importante, querían hacerlo famoso, querían hacerlo rey de ese tiempo. Pero fíjense lo que dijo el Señor. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora
para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él se fue con los griegos y con los judíos. Él dijo, yo vine para ser glorificado, para morir como el trigo, para caer en tierra y morir y llevar mucho fruto. Él renunció a ese mundo, a todo ese mundo de ese momento. También nosotros tenemos que renunciar porque, hermano, está el mundo hoy impidiendo que corramos con paciencia la carrera cristiana. El otro día hablamos de que los celulares, esos celulares que usted tiene en sus manos, esos nos quitan mucho tiempo. Y el mundo es tan astuto, el diablo, por supuesto. Crean videos de unos 20 segundos. Y usted puede estar viendo videos, esos videos, muchos videos, porque nosotros como somos desesperados, ¿no le ha pasado que le ponen una película de 1 hora y media, 1 hora 50 minutos, y lo que usted quiere ver qué pasó al final? Entonces, ¿qué hizo el mundo? Vamos a crearle algo. Hacen videos cortitos de 20 segundos, y ahí están las personas metidos ahí, viendo. ¿Le quita tiempo, sí o no? ¿Le quita tiempo, sí o no? Si nosotros somos los que nos consideramos muertos todos los días y nos consideramos muertos a estos 3 enemigos, entonces nos manifestaremos con los que viven en resurrección. Colosenses 3, 1 al 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Para el apóstol es un hecho, una realidad que nosotros fuimos resucitados con Cristo. Por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, fíjense lo que hace la gente que vive en resurrección. Buscad ¿qué? Las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo tenemos que caminar en este año 2023? Con la cabeza metida al cielo. ¿Sí? No somos terrenales, somos celestiales. No buscamos cosas terrenales, buscamos cosas celestiales. Entonces entendí a mi esposa. Porque una de mis metas al regresar es ir a ver una casa para comprarla. Ni dinero tengo, pero ya estoy afanado en eso. Ni puntos tengo en el IMSS, en el Infonavit, pero ya estoy pensando, imagínense, ya estoy afanado. Y mi esposa me dijo, sé libre. Ahora entiendo. Si Dios lo permite, lo va a dar, pero si no, Él dice que no. Por eso no estoy menospreciando los que tienen casa. Dios les dio a ustedes. ¿Sí? Pero no se enfoquen tanto en eso. Porque eso es añadidura, ¿sí o no? Lo importante es el reino. ¿Sí? Es el reino. Tampoco la descuide, pues. No estoy hablando de los extremos, ¿no? Entonces el hermano dijo, entonces no hay que pintarla, no hay que barrer. No, ya te dije que hay que despejar las cosas que acumulamos, ¿sí o no? Fue una sugerencia, ¿no? Si usted se siente a gusto, pero en lo espiritual sí. Hay que sacar todo lo que no sirve. Todo lo que te estorba, sácalo. Entonces, hermanos, les invito a que juntos vivamos en resurrección. Cada primer día de la semana, cada reunión será un recordatorio de lo que Dios quiere para su iglesia en este año 2023. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Si Dios te plantó aquí con nosotros, entonces vivamos juntos. Vivamos una vida en resurrección. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de los hermanos. Recuerda que en todas nuestras reuniones, que es el primer día de la semana, es el día del Señor, es el día de la resurrección. También dijimos que es el día 8, nuevo comienzo. Tenemos que creer que así parecernos a Dios. Dios dice borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Un nuevo comienzo. Vamos adelante. Si alguien me dice, hermano, me perdona, te perdono. ¿Qué no hay que perdonar? ¿Qué no se puede perdonar? Todo se puede perdonar. Porque alguien ya puso el ejemplo, ¿sí? La Biblia dice que
Todos los días son nuevas sus misericordias. Entonces aprovechemos bien el tiempo. Digamos como Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo del 2022 fue historia. Hoy tenemos que vivir una vida en resurrección. Tenemos que experimentar más al Señor. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que nada nos impida, hermanos, que nada nos estorbe, que nada nos enrede para hacer el testimonio de una vida en resurrección. Este pensamiento que les hablé, Dios quiere que sea gobernado en nosotros. ¿Sí? Nuevo comienzo. En 8 días Dios va a decir nuevo comienzo. Todos los días Él va a decir nuevo comienzo, porque nuevas son sus misericordias todos los días. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿no? ¿Por qué no nos parecemos a Él entonces? Ya no acumulemos cosas. No hagas inventario. ¿Te pasó algo? Perdona. Sé libre. Seamos libres. ¿Cuántos libres hay en esta mañana? ¿Sí? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y tú nos muestras, Señor, lo que es vivir en resurrección. Perdónanos, Padre, porque somos expertos o éramos expertos en acumular cosas, en hacer inventarios. Pero hoy pide, Señor, que nosotros borrón y cuenta nueva, que creamos en ese nuevo comienzo cada día, que son nuevas tus misericordias cada día. Que creamos que cuando tú dices que perdonas, agarras todos nuestros pecados y lo echas hasta lo profundo del mar, significa que ya no te acuerdas de ellos. Queremos parecernos a ti. Queremos ser como tú. Gracias por recordarnos. Gracias por hablarnos. Y que este año, Señor, vivamos en resurrección. Que Cristo cada día se forme en nosotros y que hasta que Él se forme totalmente. Oh Señor, te anhelamos y te amamos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? Nuevo comienzo.